Estamos aquí nuevamente en la sección de cultura con digamos, lapso, serie de entrevistas dedicadas a la poesía aquí en Monterrey, ya sea gente que reside aquí en la ciudad o gente extranjera, como el caso que tuvimos de Nervison Machado, poeta venezolano que está residiendo aquí en la ciudad. Sección que ya tiene nombre, que se le tituló Diario de los Errantes, porque no le gustó Bestiario Regiomontano al editor, pero estamos aquí en Diario de los Errantes, pues una característica que fuimos encontrando en la poesía, pues bueno, esa filosofía del errante, sobre todo un poco en Guillermo Meléndez, Eduardo Zambrano. Y bueno, hoy tengo el gusto, hablando de errantes en la ciudad, tengo el gusto de estar con Alejandro Valdés del Bosque. Mucho gusto. Gracias, Jonathan, por esta entrevista. Gracias a usted por darnos esta oportunidad. Bueno, Alejandro del Bosque nace en Monterrey en el año de 1965, si no me equivoco. 65, sí. 65, en Monterrey o Saltillo, porque tengo esas... Monterrey. Y adoptado también por Saltillo. Adoptado por Saltillo también. Yo no sabía. Sí. Bueno, Alejandro Valdés ha publicado libros como este que tengo aquí, La ciudad está bien lejos, editado por Oficio Ediciones en el año de 1994. También tiene Pobladores de una larga noche, que es edición de autor, ¿me equivoco? Sí. En el año 1998. Y que fue con el que me tocó conocer al maestro, porque fue mi maestro en la carrera. Otro es El Regreso, que salió en el 2005, de hecho hasta lo tengo firmado aquí todavía. Aquí sale la firma. Deseando, estimado Jonathan, que este libro logre transmitirte parte de su esencia, pues qué mejor esencia que tener al autor aquí presente. Y bueno, ya comenzando un poco, vamos a empezar con unas preguntas y relajamos. Alejandro, ¿cómo inicia usted en el camino de la poesía? ¿Cómo inició? Fíjate que a veces uno no tiene conciencia del inicio hasta que alguien llega y te lo pregunta, ¿no? Como este caso. Pero en algún momento sí reflexioné sobre eso a raíz de un evento que hubo en la Casa de la Cultura, que fue un asunto generacional. Y ahí traté de recordar cómo fue el inicio, y yo realmente no inicié con la poesía, sino más bien con la narración. ¿En qué aspecto? De que de niño me encantaba relatarles historias a mis amigos, a la gente que me rodeaba en la esquina de una calle. Nos juntábamos y yo les relataba historias que improvisaba en ese momento y las iba modificando según las reacciones de ellos. Me di cuenta que esa era la manera como yo podía parecer interesante a otras personas, porque fuera de eso era común y corriente. Sin embargo, la idea de contar historias no permaneció en mí mucho tiempo, sino hasta más adelante, que me acuerdo que cuando me recibí aquí en el TEC, en las Letras Españolas, y me fui a León, Guanajuato a dar clases allá. Era mi primer encuentro con chavos de prepa. Entonces yo no sabía, no tenía la manera, la experiencia como todos, ¿no? En un inicio de enfrentar esto, y se me ocurrió que para atraer su atención podía contarles historias, y inauguré, vamos a decir, una serie de historias que le llamé La historia que no debió ser contada. La historia. Entonces al inicio de cada clase de literatura empecemos con la historia que no debió ser contada. Y los chavos siempre tenían curiosidad de saber por qué precisamente esa historia no debió haber sido contada, y sin embargo, como que se las contaba. Pero era plan con maña, porque la idea era engancharlos con la literatura, y qué mejor con eso. Sin embargo, luego me di cuenta, pasó el tiempo, y la actuación el teatro me llamaba mucho sí me llamaba la atención, pues. Y eso, me dediqué a actuar en León, Guanajuato, y luego al regresar acá a Monterrey en el 1989. Pero ahí me percaté de que no tenía yo madera para eso, que ese no era mi camino, y me dediqué, elaboré una obra de teatro con un tono poético, y eso me dio la pauta para decir, bueno, a lo mejor podría hacer poesía, quizá. Ya lo había intentado en la carrera, de una forma realmente fallida, hasta trágica, ¿no? Porque lo que yo había escrito en poesía, pues era tratando de emular, según yo, la lengua de la época del Siglo de Oro,
Entonces yo escribía asuntos contemporáneos, pero utilizando el lenguaje del siglo de oro. Ya te imaginarás la cosa horrorosa que salió ahí. Tengo un amigo que hace eso. ¿Usted es un amigo? Un amigo. No, y lo hace muy padre. No, yo me di cuenta que no iba por ahí, claro que lo tiene al cesto de la basura. Pero como me pasa el tiempo, la vida te va poniendo en tu lugar, y eso fue lo que me sucedió. Hasta que accidentalmente me di cuenta de que quizá lo mío podría ir por el lado de la ciudad, porque me empezó a atraer la ciudad, empezar a contar sobre la ciudad, pero de una manera poética. Y ahí fue quizá donde empezó todo, en el sentido de el tipo de poesía que yo escribo, que tiene una inclinación urbana, íntima, urbana, es una mezcla de lo íntimo, una fusión de lo íntimo con lo urbano. Y eso es lo que yo he realizado hasta este momento. O sea, me he inclinado por esa línea. Qué curioso lo que mencionaba ahorita, maestro. Lo de al cesto todo, me recordó mucho a un poema de Salvador Novo. Se llama Renovación Imposible, que dice: poeta, corazón al cesto, las palabras esas dictadas al cesto. Y al final termina más el cesto. O sea, pero el cesto, ahí estaba la renovación. Claro. Entonces ahora pues la ciudad. Y algo que me ha gustado, me ha encantado bastante. Hablaba con Edison Machado, hablaba de exhumar las letras que los muertos nos enseñaban y que podemos sacar todos de cadáveres, pero curiosamente nos encontramos un verso en La ciudad está bien lejos que dice: la ciudad todavía está enterrada. ¿A qué se refiere con la ciudad todavía está enterrada? Toda esa fragmentación que hay en la ciudad. Fíjate que yo en lo personal no soy muy dado a tratar de explicar lo que yo hago con la poesía. Quizá podría ofrecerte una aproximación, en todo caso, porque soy de la idea de que el lector tiene total derecho a quedarse primero con el verso que más se le antoje, ¿no? Y en segundo lugar con el verso, que interpretarlo a su manera, a su modo, hacerlo suyo. En el caso de la ciudad que está enterrada, yo la verdad, te soy franco, yo estaba pensando en Monterrey. Estaba pensando en Monterrey. Sí, porque al regresar yo de León, Guanajuato, la sensación que yo tenía de la ciudad era esa: una ciudad enterrada, que si bien podía dar, no daba, que si bien podía comunicar, no comunicaba, o se lo guardaba, y que en el fondo quizá lo que había que hacer era buscar debajo de la tierra, debajo de la ciudad, para poder entender tal vez el sentido de la ciudad. Sí. Al decir enterrada no pensé necesariamente en una idea de oscuridad o de una visión de retrógrada, ¿no? o de anacronismo, nada por el estilo, sino más bien de una ciudad oculta, escondida, de la cual se podía y se puede decir mucho. Para mí la ciudad de Monterrey es inspiradora. Entonces, al hablar de enterrada, una forma de decir, es la parte oculta, la que no queremos ver, la que nos negamos a ver, pero ahí está. La tarea del poeta es encargarse de registrar la ciudad a su manera, tal vez bien, tal vez mal. Lo que según él no está en la superficie, pero la gente no nota, pero emerge. Y uno necesita, es que es una necesidad, mostrarlo de alguna manera. Sí, que me recuerda mucho eso de la historia que no debe haber sido contada. Y bastante, porque en la carrera de letras a veces decían: no lean este capítulo de Paraíso de Lezama Lima. Sí. Cosas que no son contadas. Y sí, el poeta tiene eso, o sea, buscar esa ciudad que está enterrada, sobre todo Monterrey, cuántas cosas no debe tener. Sí. Tanta violencia incluso en estos tiempos, por ejemplo, que cómo puede cambiar un poco pues, la percepción del poeta. Pero yéndome más a otros rubros, me estaba acordando hace años una visita que hizo el escritor Juan Hernández Luna. Vino aquí y de hecho también se presentó poesía de Alejandro Valdés, y algo que mencionaba era sobre el olvido, que escribía para ser olvidado. No se puede explicar nuevamente